The opinions shared by our hosts and guests are their own and don't necessarily reflect the views of the Organization of American States or its donors. Thank you for tuning in. Las opiniones expresadas por nuestros presentadores e invitados son propias y no necesariamente reflejan las ideas de la Organización de los Estados Americanos ni de sus donantes. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes de la radio de la zona de Zone, el espacio que conecta voces, comunidades y participación a través de toda la región. Hoy tenemos el gusto de tener a una distinguida invitada entre nosotras, la directora del Museo de Arte de las Américas en la OEA, Adriana Ospina. Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bienvenida a la red de la zona de Zone. Para comenzar, a nosotros nos gusta preguntarles a nuestros invitados acerca de sus trayectorias profesionales, ya que suelen ser una gran inspiración para los jóvenes que nos están escuchando desde la radio. Por ello, me gustaría preguntarle, ¿qué le inspiró a liderar el Museo de las Américas en la OEA y cuál ha sido su trayectoria? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Para mí esa pregunta es una pregunta que siempre me llega como al alma del trabajo que yo hago. Yo trabajo en la OEA hace más de 20 años y comencé mi carrera en la organización desde que era pasante. Todo el tiempo he trabajado en el Museo de Arte de las Américas. Yo estudié historia, después hice mi maestría en historia del arte. Y cuando llegué al museo y comencé a revisar todos los archivos de artistas latinoamericanos que tenemos del siglo XX y comencé como a enamorarme de ese contenido, soñaba con algún día convertirme en la directora del museo. Entonces poco a poco trabajé lentamente para realizar ese sueño y llegar a donde estoy ahora. Excelente. ¿Y usted cómo piensa que este espacio, que es el Museo de Artes de la OEA, conecta la cultura y el diálogo en el hemisferio? Tengo dos preguntas basadas en eso. Sería uno acerca de cómo se creó el museo o cuál fue la historia del museo y cómo ha evolucionado a lo largo de los años acerca del papel que desempeña la OEA en la promoción de diversidad cultural en el hemisferio. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque la Unión Panamericana, desde un principio, desde 1917, ha sido pionero en lo que hoy llamamos diplomacia cultural. En ese momento, el término diplomacia cultural per se no existía, es un término que usamos ahora, pero siempre la institución, la Unión Panamericana y después en 1948, cuando se convirtió en OEA, ha tenido claro que la difusión del arte de la región es un valor agregado al trabajo diplomático que adelanta la organización. Mientras que en los salones del edificio principal de la OEA o en convenciones como esta, como la Asamblea General, hay un diálogo político, el arte es un diálogo diplomático que en muchas ocasiones habla más con imágenes que las mismas palabras pueden hablar. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, un poco la historia del museo, la OEA tenía bajo lo que en ese momento en la Unión Panamericana era la Unidad de Cooperación Intelectual, tenía un programa de arte que en ese momento no necesariamente organizaba exhibiciones en la sede, sino organizaba exhibiciones itinerantes que viajaban por Estados Unidos con unos pequeños cuadritos de diferentes artistas, todas obras sobre papel, y nosotros tenemos esas obras todavía en nuestra colección, y viajaba alrededor de los Estados Unidos a través de un programa del Smithsonian que se llama Traveling Exhibition Services, y ese programa del Smithsonian todavía existe, entonces viajaba en estas exhibiciones y también comenzaron a coleccionar material de los diferentes países, material de prensa,
habían como press clippings, cartas, brochures de los artistas de las Américas. Era como un clearinghouse de documentación, que son hoy en día, nosotros tenemos hoy en día uno de los archivos de arte latinoamericano más importantes del hemisferio. Y en 1948 la organización contrata a un señor que se llamaba José Gómez Sicre, era un crítico de arte cubano, que de alguna forma organiza ya un programa de exhibiciones más estructurado en la organización. En ese momento todas las exhibiciones se hacían en el edificio principal de la OEA y él viajaba por las Américas buscando estos talentos jóvenes. Ese programa se dio como más o menos entre finales de los 40 hasta principios de los 80. Y es ahí cuando nace nuestra colección permanente y el Consejo Permanente de la OEA aprueba un pequeño purchase fund. Entonces él invitaba a los artistas en ese momento que eran jóvenes a exhibir en la organización y la organización adquiría una de estas obras, pero también habían donaciones de diferentes países, donaciones de coleccionistas privados y en 1976, hace 50 años, por una resolución del Consejo Permanente, se crea el Museo de Arte de las Américas como regalo a los Estados Unidos en el centenario de su independencia. Entonces tenemos 50 años de estar abiertos al público. 50 años. Ha sido una gran trayectoria. Y basándonos en toda esta colección de arte que tienen a través del hemisferio de muchos artistas, este arte ha venido por primera vez a la Asamblea General. Nos gustaría saber por qué este arte ha formado parte de la experiencia de la Asamblea General y cómo surgió esta iniciativa y cuáles fueron los criterios para seleccionar el arte y los artistas. Bueno, esa es una pregunta que me encanta. Este es un sueño hecho realidad. Nosotros llevamos trabajando, o sea, en un principio, hace 40 años, cuando José Gómez Sicre estaba a la cabeza y se creó, digamos, lo que era la Asamblea General, él logró llevar algunos de las obras de la colección permanente o organizar exhibiciones en las asambleas en aquel entonces. Volvemos después de muchísimos años digamos, a esa idea de promocionar lo que nosotros hacemos a través del arte, de promocionar nuestro acervo, de que la cultura sea parte central del diálogo de la Asamblea General. Entonces, hoy en día el museo es parte de la oficina de la Secretaria General Adjunta, Laura Gil, quien apoya la labor que hace el museo, digamos, desde su core. Desde que comenzaron los preparativos para esta asamblea, nos pareció que era importante poder contar con esa representación, digamos, panameña. Y junto con el Ministerio de Cultura de Panamá, el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, hicimos una alianza para traer las obras de nuestra colección, 28 obras de nuestra colección, en diálogo con obras de artistas panameños que están, pues digamos que están emergiendo. Entonces, lo que hicimos fue, lo que estamos presentando es un diálogo muy bonito, como una línea de tiempo atemporal, en el sentido de que las obras no están organizadas en orden cronológico, de presentar ese valor cultural del arte moderno y contemporáneo de Panamá. Son solo artistas panameños lo que estamos mostrando. Nosotros tuvimos el honor de poderlos ver. Es un arte muy lindo, una experiencia muy linda que actualmente estamos apoyando a los artistas locales de Panamá y también que se dé a luz a través del hemisferio. Y llegando a ese tema, nosotros tenemos en la radio la zona de zona. Nosotros somos una radio comunitaria que se encuentra en la zona adyacente entre Belice y Guatemala. Nosotros tenemos muchos jóvenes que sueñan, que son emprendedores, artistas y creadores.
en los cuales ellos buscan alzar su voz o intentar ser escuchados de una manera a través de su arte. ¿Qué mensaje les pudiera dar a ellos para poder dar su arte o creatividad para generar cambios positivos en sus comunidades o en la región? Bueno, hay que seguir creando, hay que seguir alzando las voces, hay que seguir buscando espacios de exhibición o crear esos espacios de exhibición a nivel de la comunidad. Siempre yo sí creo que muchos de estos artistas que nosotros hoy llamamos los artistas más importantes del arte latinoamericano son artistas que siempre trabajaron en un principio a nivel de la comunidad, alrededor de su comunidad, de qué le podían ofrecer. Las comunidades en los diferentes países de Latinoamérica han organizado salones de arte desde un principio y de ahí han salido grandes talentos. Entonces yo sí creo que hay que seguir creando, seguir buscando espacios, pero sobre todo seguir creando espacios para exhibir. Y a estos creadores yo les invito a pensar en la multiplicidad del arte, ya sea pintura, ya sea escultura, video, performance, y, y seguir pensando en los diferentes medios de creación. Por ejemplo, escultura, pues es muy difícil de mover una escultura, entonces, ¿cómo repensar la escultura, no? ¿Cómo hacer que el arte se vuelva más ágil para que pueda llegar más lejos? Gracias. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor conocer un poco acerca de la historia del Museo de las Américas en la OEA y también las reflexiones que usted nos ha compartido el día de hoy. Muchísimas gracias. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, sigan en sintonía y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.